Bien, buenos días. Les agradezco a todas y a todos que se encuentren presentes en esta sesión tempranera de lunes en nuestro diplomado acerca de la función electoral en las entidades federales. Les agradezco, insisto, que se encuentren. La intención de las dos sesiones en las que abordaremos esta clase es conocer los requisitos, el procedimiento a seguir para la selección de consejerías de OPLES y también algunos, sobre todo el día de mañana, conocer algunos casos que nos han parecido relevantes resueltos por la Judicatura Electoral. Quisiera señalar que la aproximación a esta clase será considerando dos elementos. El primero de ellos, que aunque utilizamos el acrónimo OPLES, debemos estar atentos a la distinta realidad que viven cada órgano electoral local en materia administrativa. No es lo mismo la Comisión o el Consejo Estatal Electoral de Nuevo León que la Comisión de San Luis, que la Comisión Electoral Estatal Electoral de Nuevo León, que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas, porque las realidades políticas y sociales en las que se encuentran inmersos son distintas. Entonces, bueno, esto es un elemento que es importante siempre tener en cuenta, no solo a lo largo de esta sesión, sino yo diría a lo largo de todo este diplomado. Porque si bien nosotros tenemos que hacer como docentes y algunas consideraciones de tipo general, eh, pues sí hay que tenerlo, hay que tomarlo en cuenta. Eso, digamos, en un primer momento. En un segundo momento, que las reflexiones muchas de las reflexiones que voy a hacer con ustedes van a ser desde una perspectiva eminentemente práctica, eminentemente práctica. A ver, este es un diplomado y un diplomado debe de acercar conocimientos actualizados, conocimientos recientes, pero también nos parece conocimientos prácticos. Y entonces, mucho de lo que vamos a hacer en estas dos sesiones es compartir experiencia personal, porque en mi otra vida, en mi vida entre 2014 y 2020, yo fui consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, integrante de su Consejo General. Entonces, me tocó, pues, pasar por todo este proceso de selección en su primera versión y me ha tocado ver también cómo el mismo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, muchas de las reflexiones que trataré de presentar con ustedes van a ser eminentemente prácticas y también a partir de mi experiencia, pero también de la experiencia de otras personas que han competido en este tipo de procedimientos. Yo no tengo problema si me hablan de tú o me hablan de usted, no tengo ningún problema. Mientras no me digan güey, yo no tengo broncas. De igual manera, a veces me sale hablar de tú, a veces me sale hablar de usted. Si a alguien le hablo de tú y no le parece adecuado, pues me lo indica y con gusto le hablaré de usted. En todo caso, siempre con mucho respeto. Quisiera pedirles que me permitan ir avanzando en una presentación que traemos y dejaré hacia el final un espacio bastante amplio, desde luego, unos 30 minutos, 25, 30 minutos para preguntas y respuestas que ustedes tengan. Preguntas que ustedes tengan, respuestas que a lo mejor alguien de ustedes va a tener y si yo puedo acercar alguna respuesta, pues también con mucho gusto. Decirles que aquí se vale que me digan, oiga, más que una pregunta, tengo una opinión o tengo un comentario, tengo una experiencia, se vale totalmente porque eso, desde luego, a todas y a todos nos enriquece. Bueno, dicho esto, vamos a abrir aquí la presentación. La verdad es que este diplomado me gusta mucho, por eso lo coordino, ¿no? Pero una de las cosas por las que me gusta es que es eminentemente práctico, práctico. Estoy aquí sacando, aquí está. ¿Dónde está el archivo?
Aquí está. Aquí está. No, esta no es esta otra. Se movió. No sé por qué se movió. Bueno, no importa. A ver. Jesús Yair Zamudio, este, Jesús Yair Zamudio. No estoy escuchando. No se escucha. A ver, ahí Parece que ¿ya me escuchan? problemas. ¿Ya me escuchan ahí? ¿Sí? Perfecto. A ver, me votó ahorita que quise compartir. Vamos a intentar una vez más. A ver. Listo. Sale y entra, se ve que es un asunto de su internet. Ya no se ha vuelto a conectar, ¿verdad? Creo que sí tiene problemas el doctor con su internet, ¿no? Todos los demás nos vemos bien, ¿no? Y escuchamos. No sé qué está pasando que cuando intento presentar me bota. A ver, vamos a intentarlo por última vez, y si no, pues ya, sin presentación. Compañero Andrés Dimas, ¿se ve la presentación y me ven a mí? ¿Me escuchan? Sí, correcto. Bueno, ya fue la vencida. Muchas gracias. A ver, el modelo federal, el modelo, nuestro sistema electoral, que se sostiene en un trípode de autoridades, donde tenemos autoridades administrativas, autoridades jurisdiccionales y autoridades en materia de persecución de delitos. En este trípode, una de las patas del trípode, que es la que vamos a ver, son los órganos electorales administrativos, que se encargan básicamente, aunque es un resumen muy apretado, de la organización de las elecciones y del tema de las prerrogativas de partidos políticos.
Claro está, yo sé que estoy siendo sumamente sintético, se ocupan de muchas más cosas, pero simplemente digamos como para conceptualizarlo. Y esta pata se encuentra tanto en lo federal como en lo local. En lo federal por parte del Instituto Nacional Electoral y en lo local decíamos por parte de los OPLES. Ahora, este modelo nace o se perfecciona a partir del año 2014. Antes de 2014, y sé que varias y varios de ustedes lo saben, pero otros y otras no, por eso hay que decirlo, el nombramiento de los titulares de las cabezas de los órganos electorales locales era un asunto eminentemente local, en el cual lo que sucedía es que las legislaturas de cada entidad, normalmente por una mayoría calificada, elegían a las consejeras y consejeros de sus institutos electorales locales. Ese era el modelo. Y entonces cada entidad regulaba de manera distinta el proceso de selección. En algunos casos había exámenes, en algunos casos se invitaba a la sociedad civil a que presentara propuestas, en algunos casos había comparecencias y en otros no, simplemente pues, se inscribía quien quería participar y la legislatura nombraba a quien le parecía la persona que reuniera ciertos requisitos. Bueno, y esa digamos era el modelo. Pero frente a este modelo se le hicieron varias críticas que se reflejaron en un documento que el día de hoy ya, incluso hasta es difícil de encontrar, ¿eh? Si ustedes lo buscan en internet ya no es fácil de encontrar, que se llamó el Pacto por México. Ustedes recordarán que el Pacto por México fue un acuerdo de distintas fuerzas políticas a inicios del sexenio anterior. Y ese documento, ese llamado Pacto por México, tenía o contenía una propuesta en materia electoral. Y esa propuesta en materia electoral, que era muy amplia, no la vamos a platicar toda, salvo que a lo mejor en la etapa de preguntas ustedes quieran que profundice, pero respecto de los órganos electorales locales, planteaba la idea de que eran órganos que habían sido capturados o captados por los ejecutivos locales, que no eran órganos realmente autónomos, a pesar de que su constitución local o la ley local lo dijera. Y que el problema de esta captura, se decía, era un problema de diseño, había un pecado de origen, si me permiten decirlo así. Y ese pecado consistía en que el nombramiento era un nombramiento por un órgano político, esto es la legislatura local, y que ese nombramiento atendía a eso, a criterios políticos, muchas veces partidistas, muchas veces de negociación entre los partidos políticos. Esta afirmación genérica, que si ustedes se regresan al año 2013, por ejemplo, se afirmó mucho, se dijo mucho, la verdad es que necesitaba pruebas objetivas, porque una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo, o que realmente haya sucedido. Y por otra parte, asumiendo que haya sido una realidad en algunas entidades, habría que ver si realmente era una realidad en todas las entidades. Pero bueno, sea como sea, esas fueron las razones que se arguyeron y se decidió centralizar el modelo. Al menos en cuanto al nombramiento, en cuanto a muchas otras cosas más, pero hoy nos ocupa el tema del nombramiento. Ustedes mismos recuerdan que una de las propuestas fue desaparecer a los órganos electorales locales, pero se llegó, digamos, a un compromiso intermedio, en el cual no se desaparecieron a los órganos electorales locales, pero sí se centralizaron algunas funciones, y entre aquellas que se centralizaron fue el proceso de nombramiento de consejerías. El proceso de nombramiento de consejerías. Un poco, si nos queremos ir desde una perspectiva teórica para tratar de entenderlo más allá de la coyuntura política, un poco siguiendo este modelo, ¿no? O sea, la idea de burocracia en Weber, por eso tenemos aquí esta lámina. Los órganos electorales locales, los OPLES, son órganos permanentes que desempeñan o que realizan funciones permanentes, porque ustedes lo saben, la materia electoral no se constriñe solamente a poner las casillas y contar los votos, sino también a cuestiones como la creación de nuevos partidos políticos, un acto que está siendo muy importante en varios de sus estados, porque recuerden que en todos los estados donde hubo elecciones el año pasado, es en este año cuando se realiza el procedimiento de constitución de nuevos partidos políticos. Entonces eso se está desahogando ahorita. Ahorita es ahorita. A lo mejor más de uno
que trabaja en un OPLE justamente está pensando, sí, doctor, ayer tuvimos asamblea y tengo hoy que levantar el acta, ¿no? Bueno, pues eso se está desahogando ahorita. La cuestión del financiamiento a los partidos políticos, que es algo que se realiza también todo el tiempo. La cuestión de la educación cívica. A ver, recordemos algo, ¿eh? De repente se nos olvida, pero es muy importante traerlo en el radar. El artículo 41 constitucional le otorga de manera expresa, la educación cívica a los órganos electorales locales. No al INE, perdón. Bueno, quitemos el perdón, pues ni que yo lo hubiera hecho, ¿no? No al INE. Entonces, la educación cívica es una acción de todos los días de los institutos electorales locales. Cada cargo tiene competencias limitadas, los OPLES tienen una competencia limitada territorialmente, pero también limitada materialmente. Los OPLES nos encargamos de la organización de las elecciones, pero también, y esto es muy importante, de los mecanismos de participación ciudadana. Yo tengo un espacio los sábados en este periódico que se llama La Crónica, y este sábado pasado publiqué un artículo acerca de eso, acerca de que es muy curioso, ¿no? En materia electoral tenemos leyes generales, ¿no? Leyes que regulan, que agotan casi la materia desde la ley general y que otorgan y distribuyen competencias entre las autoridades locales y las autoridades federales. Y se habrán fijado ustedes, gente metida en estos temas, que en materia de participación ciudadana no es así. Ahí no tenemos leyes generales. Ahí lo que tenemos son leyes federales y cada entidad tiene su propia ley local. Y bueno, la operación de estos mecanismos de participación ciudadana es una operación que hacen directamente los OPLES. Voy a dejar de compartir porque les quiero ver la cara. Miren, bueno, quiero verles las caras, pues, les quiero ver la cara, sonó medio feo, pero no era mi intención. A ver. Yo creo, esta es una opinión personal que ustedes desde luego pueden no compartir, porque aquí veo algunas consejeras y consejeros y me van a decir, el doctor Bau ya se le fueron las cabras al monte, pero yo creo que hemos cometido un error desde lo local al considerarnos como institutos electorales, o electorales y de participación ciudadana, porque somos más que eso. Somos auténticos institutos de la democracia, auténticos institutos de la democracia en Sinaloa, de la democracia en Tamaulipas, de la democracia en Veracruz, porque sí organizamos elecciones, pero hacemos más. Sí organizamos mecanismos de participación ciudadana, pero hacemos más. Hacemos educación cívica, formamos ciudadanía, todos los días, todos los años. Somos, en ese sentido, auténticamente institutos formadores de ciudadanas y de ciudadanos. Somos, al cumplir estas tres funciones, auténticamente institutos de la democracia. Pensar que solo hacemos elecciones es quedarnos en un paradigma de los años 90, del siglo pasado. Pensar que, bueno, pues también mecanismos de participación ciudadana es obviar, olvidar y dejar de resaltar esa competencia tan importante que nos otorgó la reforma constitucional de 2014, que es la participación ciudadana. Hacemos mucho más que elecciones. Y es muy importante que podamos comunicar esto, porque si no, la ciudadanía cree que lo único que hacemos son elecciones. La ciudadanía cree que solo deberíamos existir cuando hay elecciones. La ciudadanía cree que, ¿por qué se nos está pagando en año que no es electoral? Pues, ¿para qué? No son necesarios, cuando hacemos muchas otras cosas. Pero a veces, desde el propio nombre, no hemos sido capaces de transmitir este mensaje con claridad. Yo sé que ahorita me va a levantar la mano a lo mejor la compañera Carla o el compañero Andrés y me van a decir, oiga, pero es que los nombres no se los ponen los institutos, se los ponen las legislaturas. Sí, pero en muchos casos los institutos ejercen su derecho a la iniciativa. Y en ese derecho a la iniciativa pueden posicionar esta idea de que somos auténticos institutos de la democracia y no meramente entes electorales, que bastante complejo es serlo, pero somos más que eso. Entonces, lo comento porque tiene que ver justamente con la visión burocrática, dicho burocrático en buen sentido, con la visión burocrática que se puede tener de nosotros. Muy bien. El funcionariado que ocupa estos cargos no somos propietarios de los mismos. Duramos un tiempo determinado y bueno, duramos 7 años en las consejerías y bueno, pues fenecido el plazo, nos vamos. Tan es así que no se admite la reelección, no se admite la reelección.
En el modelo anterior a 2014, esto es, en el modelo en el cual las legislaturas nombraban a las consejerías, en varios estados se permitía la reelección. Entonces, tú eras consejero, por ejemplo, por 4, por 5 años, o por 6 años, o 7, porque variaban, y en algunos casos te podían reelegir. En la reforma de 2014 se quitó la idea de la reelección. ¿Por qué creen que se quitó esta idea de la reelección? Voy a dejar de compartir un momento. ¿Por qué creen que se quitó? Para renovar las élites Me electorales. parece que Dale, Andrés, dale. me parece que es sano el hecho de que nuevas personas ocupen esos cargos. Bueno, a mi punto de ver, es sano el hecho de que se renueve el órgano directivo de un instituto y comparto la idea de que se debe de renovar porque pues, caeríamos en alguna cuestión que no abone a la democracia. Ese es mi punto. Sí, en una concepción patrimonialista. No, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Si no van a decir, ay, se quería quedar más tiempo, no, yo ya llené. Sí es cierto, Andrés, yo coincido con eso, pero ¿cuál fue la razón? Porque esa no fue la razón. Pudo haber sido, porque además, insisto, yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, pero esa no fue la razón. ¿Cuál creen que fue la razón? Fue una razón vinculada con la independencia del cargo. Se dijo, a ver, es que si tú le das al consejero o a la consejera la expectativa de que pueda ser reelecto, pues a lo mejor va a tratar de ser obsequioso, obsequiosa, hacia ciertas fuerzas políticas que pues, podrían impulsarlo y conseguir su reelección. Entonces se dijo, quitémosle esa ilusión, quitémosle la ilusión de la reelección como una forma que abone a la independencia en el ejercicio del encargo. Esa fue la decisión. Esa fue, digamos, la ratio de la decisión. Yo podría decir que creo que comulgo un poco con ambas ideas, con la idea de Andrés y también con la idea expresada de fortalecer la independencia del encargo. La realidad es que la independencia en el desempeño del encargo, hablando de consejerías electorales, es algo que se tiene que demostrar día con día, decisión con decisión y votación con votación. No hay de otra, no hay de otra. Y vas a ser tan independiente como la última decisión que hayas tomado. Así te van a evaluar. Y también decirles que, por ejemplo, tener la expectativa de que te puedes ir ganando un partido con tus decisiones, la verdad es que incluso en términos de política desnuda, de política clara, de política dura, es también un poco utópico, porque los partidos políticos cambian, porque las personas van cambiando, porque sus intereses y motivaciones van siendo distintos. Yo me acuerdo un caso en mi época de consejero, perdón que hable de mi experiencia, pero pues no puedo hablar de la experiencia de Cintia, de la experiencia de Carmina, porque pues no la tengo, que ellas nos las platiquen, ¿no? Yo puedo hablar de mi experiencia. Me acuerdo un caso de aplicación de la ley electoral, que tenía que ver con la impresión de boletas. Pocas cosas tan complejas como el diseño de documentación y material electoral, ¿eh? A veces pensamos, sobre todo en los tribunales, pensamos que pues es muy fácil hacer boletas, ¿no? Pues hay que mandar a hacer nuevas. No, ni madres, es una cosa complejísima, técnicamente muy compleja. Bueno, en el estado donde yo estaba, las boletas de gubernatura contenían la fotografía de las candidaturas. Entonces, se acababa de votar una nueva ley electoral para ese proceso electoral y eso se había votado a favor por todas las fuerzas políticas. Todas las fuerzas políticas. Llegan las elecciones y entonces un partido político hace coalición para la gubernatura con otros 3 y además una candidatura común con otro 4, con un cuarto partido. O sea, su candidato iba a aparecer su nombre y su foto 4 veces en la boleta. El partido de enfrente se le cayeron las coaliciones, no sé por qué. Podríamos intuir muchas cosas o suponer, pero el chiste es que jurídicamente no sé por qué, pero se le cayeron las coaliciones. Cuando se le caen las coaliciones y poco después que estamos viendo el formato de boleta, se lanzan durísimo contra nosotros, incluso nos llevaron un abogado a amenazarnos de procesos de remoción, como si uno se fuera a andar espantando a las primeras de cambio, pero bueno. Si aprobábamos una boleta donde aparecía 4 veces ese candidato, ¿no? Entonces yo en alguna ocasión de las discusiones se me sale voltear a ver al representante del partido, yo no sé con qué cara lo vi,
Pero me dice, había sido mi alumno, me dice, bueno, doctor, ya sé, votamos a favor, pero es que nos equivocamos. O sea, sí votamos a favor, pero no, no te equivocaste, te salió mal el cálculo político. Tú pensaste que ibas a sacar adelante la coalición y que tu candidato también iba a aparecer 3 veces o 4 o 2, no sé. Se te cayó la coalición y pues ya la ley ya no te sirvió. Y entonces ahora me estás pidiendo a mí, como órgano electoral, que yo inaplique la ley que tú mismo avalaste, ¿no? Pero es cosas como esas. Yo sé que esa anécdota que estoy platicando aquí, las compañeras consejeras y consejeros que hay, me pueden contar 20 más y sería muy interesante. Así sucede con los partidos políticos. Así sucede, así son. Y no lo digo en un mal plan, o sea, vamos, los partidos políticos se comportan políticamente, ¿no? O sea, sería absurdo pedirles que se comporten de otra manera, pero el órgano electoral se tiene que comportar jurídicamente a unas sabiendas de que sus decisiones van a tener un impacto político. Que déjenme decirles algo, ¿eh? Este candidato que apareció 4 veces, perdió. Perdió. Y ganó el candidato que aparecía una. Bueno, pues la ciudadanía elige, ¿no? Pero bueno, esto era para ilustrar el punto que estábamos comentando. Voy a regresar a... no, no votan, no, aquí hay una... Estoy contestando a una pregunta que hay por acá. Cuando se hace el proceso de selección de candidaturas, perdón, el proceso de selección de consejerías, un elemento muy importante que el INE tiene que tener claro es la importancia de los perfiles, el perfil que se va a seleccionar. Este perfil ideal del consejero o de la consejera debe atender a varias consideraciones. La primera de ellas es qué tipo de consejería se va a elegir. Porque el INE hace, digamos, una distinción que creo que tiene mucha lógica entre las presidencias de los consejos, las consejeras y consejeros presidentes y las demás consejerías. A mí me parece una distinción bastante pertinente porque, y yo se lo decía que fue mi presidente, al maestro Gerardo Romero, le decía, es que ser consejero presidente no es un premio. A lo mejor habrá quien diga, ¿cómo no, doctor? Pues sí, es el presidente, es la presidenta, le dan mejor carro, ese sí tiene chofer, le pagan un poquito más, pues claro que es premio, no, no es premio. No es premio porque el consejero o la consejera presidente tiene más obligaciones dentro de la ley y sobre todo es el garante del buen funcionamiento del órgano electoral, del consejo y de todo el instituto o comisión o el OPLE, hablando del caso de Veracruz. No, no es un premio. Es el que va, él o la que va a tener que estar dando la cara constantemente a los medios, explicando. Es quien va a tener que estarse reuniendo constantemente con los partidos políticos que van a estar pidiendo reuniones por todo y quejándose de todo, porque es su chamba, no lo digo en un mal plan. Entonces, quien busca ser consejero o consejero presidente tiene que reunir, por ejemplo, un perfil distinto del de una consejería. Porque, por ejemplo, un consejero o consejera presidente tiene que tener habilidades en materia de liderazgo. Debe ser una persona líder, perdón. Yo sé que no todas ni todos están o estamos llamados a ser líderes. A veces nos tocará ser líderes y a veces no. Pero el consejero presidente o la consejera presidenta tiene que ser, a lo largo de todo su periodo, de sus 7 años, líder de sus compañeros de las consejerías y líder del instituto. Necesita habilidades de liderazgo, no hay duda alguna. También es alguien que va a necesitar habilidades de administración y de gestión, porque va a ser la cabeza administrativa del órgano. Ustedes me van a decir, oiga, pero la Secretaría Ejecutiva, sí, la Secretaría Ejecutiva es muy importante y también necesita o despliega funciones muy relevantes en materia de administración. Pero digamos que es el presidente quien se encarga o la presidenta de supervisar todas estas funciones. Es una persona también que debe de tener muy claras competencias en materia de trabajo en equipo. A ver, voy a dejar de compartir porque esto quiero platicarlo cara a cara. En el modelo electoral mexicano de los OPRES, el consejero o la consejera presidenta es un primus inter pares. ¿Qué quiere decir primus inter pares? Quiere decir que tiene ciertas facultades concretas, por ejemplo, conducir las sesiones,
por ejemplo, proponer acuerdos al Pleno, incluso, por ejemplo, proponer nombramientos, facultades que no tienen las otras consejerías. Esa es la parte, digamos, de primus, pero interpares, porque, y esto es muy importante, su voto vale igual que el de sus compañeras consejeras y consejeros. Un consejero presidente, una consejera presidenta que se asume, que se piensa superior a sus compañeros de mesa, va a fracasar en su función. Punto. No se los digo desde la teoría, se los digo desde la práctica y desde la observación, por lo menos de 2014. El consejero o consejera presidenta que llega a su OPLE queriéndole ordenar a sus compañeros consejeros, que se espera la primera sesión, que se espera que lo empiecen a votar en contra. Entonces vamos a ver. No, no es así. No es un superior. Es el consejero o consejera presidenta o presidente, sí, pero no es su superior. Por lo tanto, tiene que saber trabajar en equipo. Tiene que saber respetar a sus compañeras y compañeros que son sus pares, sus pares. En el Instituto de Querétaro, voy a hablar de mi experiencia de nueva cuenta. La única diferencia entre el consejero presidente, porque me tocó presidente hombre, y las consejerías, era que el carro que le tocaba, el tono era un poquito más oscurito y ganaba un poquito más que nosotros. Pero un poquito es, yo creo que ni 1,000 pesos más, o sea, muy poquito. Simplemente como para marcar la diferencia. Pero nada más. No es superior. No es superior. Por lo tanto, no les puede estar dando órdenes. La experiencia que yo he observado en algunos soples donde llega alguien que se siente que las puede, es que le empieza a ir mal en las sesiones de consejo. Porque le empiezan a votar en contra, le empiezan a cuestionar, no le aprueban nombramientos. De repente se avientan, y no, digo, no estoy hablando de ninguno en particular, por favor, no vayan a pensar que le estoy echando la piedra a nadie, no lo estoy haciendo, pero se andan aventando 6, 7 meses, un año con encargados de despacho, porque no pueden nombrar a una persona titular. Bueno, hay que el presidente o presidenta es el facilitador de los acuerdos, o la facilitadora de los acuerdos. Eso es parte del perfil que debe de tener. Desde luego, debe de reunir, además de estos elementos que yo he dicho, idealmente, los elementos propios del perfil del consejero o la consejera. Estos elementos del perfil del consejero o de la consejera se construyen con mucha claridad o pueden mostrarse con mucha claridad cuando vemos el procedimiento de selección. Por ejemplo, para ser consejero o consejera se necesita que la persona conozca la materia electoral. Cuando tú eres nombrado consejero o consejero de un OPLE, tus decisiones podrán gustar o no, les podrán parecer o no, pero nadie puede decir, nadie, que no sabes. Nadie puede decir, nadie que no conoces. Nadie, porque pasaste por un proceso en el cual acreditaste que conoces la materia electoral, que la conoces, que no eres un mero diletante. Miren, siempre en los procesos de selección de consejerías, a ustedes les habrá pasado, ¿no? De repente ves gente que se inscribió que dices, ¿de cuándo acá le interesa lo electoral? No, les interesa el sueldo, esa es la verdad, les llama la atención el sueldo, ¿no? Y tienen ahí un compadre, un primo que es regidor y que ya les prometió que va a hablar con el presidente del partido y te vamos a impulsar. Y a la hora del examen les va, pero les preguntan, ¿qué es una sección electoral? Pues, ¿qué es eso de sección? ¿Cuál es la diferencia entre lista nominal y padrón electoral? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los medios de impugnación en materia de qué es un medio de impugnación? No, pues no. Entonces, esa gente se va quedando. O sea, la gente que no conoce la materia, pues se va quedando. El proceso está hecho para eso. Porque idealmente tienes que nombrar gente que conoce la materia electoral. Ese es un primer elemento. Gente que conozca la materia electoral. Y cuando digo que la conozca, quiere decir que esté actualizada. Que esté actualizada. A mí me ha tocado ver, tampoco voy a hablar de nombres, pero personas que salen del examen despotricando porque, ¿qué estás? Güey, la última vez que te actualizaste en materia electoral fue en 1996, fue en el 2010. No, perdón, ya cambió, ya es distinta.
O, por ejemplo, el típico que lo que hace es ponerse a estudiar las leyes, pero no conoce los criterios, no se pone a estudiar las jurisprudencias, no está al tanto de los últimos asuntos. Entonces, pues quiere constar solamente con la ley. No, papá, pues no, o sea, es como si estuviéramos en 1996, ¿no? No, pues no, las cosas cambiaron, o en 2014, las cosas han ido evolucionando. Entonces, por ejemplo, no es extraño, y seguramente ustedes van a empezar a pensar en nombres, no es extraño que veas gente que en tu entidad, por ejemplo, tenía fama de que sabía lo electoral. No, fulanito, allá en 1998 fue el presidente del consejo local electoral, y van al proceso de selección y les meten una arrastrada. ¿Por qué? Porque no están actualizados. Aquí se necesita gente con conocimientos, pero con conocimientos actualizados. O sea, si tú te topas con alguien que al tribunal electoral todavía le dice trife, no, papá, pues ese ya se quedó en 1995, ¿no? No, ya esa persona, pues, que litiga elecciones de aquella época, porque las de actuales ya no. O sea, ya las cosas cambiaron, ¿no? O sea, ya los pleitos no son tanto de a ver qué barda pintaste, sino cuándo subiste el video a TikTok, ¿no? O qué andabas haciendo en Twitch, por ejemplo. O sea, ya las cosas han cambiado radicalmente. Bueno, también deben ser personas, el perfil que sean independientes de los partidos políticos. A ver, el tema de la independencia es un tema muy importante, pero la independencia es, si pudiéramos decirlo así, es una actitud que se puede comprobar acerca de tu actuación a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si alguien quisiera saber si el doctor Vado fue o no independiente cuando fue consejero electoral, pues no hay que preguntarle al doctor Vado, porque obviamente él te va a decir que sí. No, hay que ver cómo votaba. Hay que ver los asuntos que le tocaron, cómo los decidía. Si tú quieres saber si un consejero o una consejera es independiente, tú tienes que analizar su actuar. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de procesos de selección, muchas veces compiten personas que han sido, vamos a poner un ejemplo, consejeras distritales del IFE, ¿no? O consejeros del OPLE en lo municipal. Bueno, ¿cómo han actuado en esas épocas? Actuaron con independencia, resolviendo conforme a la ley, según su leal saber y entender, o resulta que siempre favorecieron a un partido político. Bueno, entonces deben ser personas que puedan acreditar independencia. Ahora bien, la independencia también hay que entenderla en el contexto específico. Cuando hablamos de entidades pequeñas, territorialmente, con población pequeña, pues también hablamos de que el ámbito de lo electoral pues es limitado, son pocas personas. Entonces, de repente, no es nada extraño que una persona que busque ser consejero o consejero electoral, pues resulta que iba en la escuela o que iba en la facultad con fulana de tal que es diputada y que coincidía con perenganito de tal que ahora es el presidente de tal partido y que su primo fue candidato en tal año a tal cosa. A ver, eso es normal. ¿Eso en automático descalifica a una persona? No, no. Porque tú no eres responsable de lo que hacen tus amistades o de a lo que se dedican tus amistades. Yo decía hace un momento, y lo dije a propósito, dije a ver si brinca la liebre, de este representante de partido, dije que había sido mi alumno. Llegó un momento, porque bueno, es que no tiene muchos años dando clases, no por otra razón. Llegó un momento donde yo tenía en la mesa del consejo, tenía 2 consejeros que habían sido mis alumnos y 2 representantes de partidos políticos que habían sido mis alumnos. ¿Qué voy a hacer? ¿Excusarme de todo? Porque, pues, no, espérate, a ver, el hecho de que las personas hayan sido tus alumnos no quiere decir que hay una amistad íntima o una cercanía. Simplemente quiere decir que si das clases en una universidad pública, vas a tener cientos de alumnos cada año. Entonces, esta cuestión de la independencia, vamos, hay que verla en ese contexto. Porque si lo que vamos a buscar son personas que jamás hayan conocido a nadie, que nunca hayan coincidido con nadie, que no sean parientas de nadie, miren, vamos a tener que irlas a buscar a los monasterios del Monte Athos, ahí en Grecia, donde entran desde chiquitos y no salen hasta, y se quedan ahí hasta viejitos. Porque en México no los vamos a encontrar. No los vamos a encontrar. O sea, digo, eso hay que observar. Dentro del perfil de las consejerías, también es ideal que se trate de personas con una capacidad de argumentación. Miren, ustedes ya conocen los principios de la materia electoral en cuanto al actuar de las autoridades. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad
y máxima publicidad, que es un principio que se incluyó en la reforma electoral de 2014. La máxima publicidad implica que todas las autoridades electorales, que son colegiadas, toman sus decisiones de manera pública. Por eso se transmiten, por ejemplo, las sesiones del Tribunal Electoral, pero no solo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino también del Tribunal Electoral de tu estado. Por eso se transmiten las sesiones del Consejo General del INE, pero no solo del INE, sino también del Consejo Electoral de tu entidad. Y tú sabes que en esas mesas del Consejo General están las 7 consejerías, incluyendo la Consejería de Presidencia, que son las que votan, y también los representantes de los partidos políticos, que no votan, pero son los que más hablan, porque es su función. Insisto, aquí no, cuando hablo aquí de partidos políticos no les estoy echando lámina en ningún sentido, sino tratando de describir un poco lo que sucede. Bueno, entonces, un consejero, una consejera debe de tener la capacidad de argumentar su decisión. Un consejero o consejera no puede decir, pues es que me dijo el presidente que sí estaba bien y por eso voto a favor. Sí, yo confío en el presidente. No, ese es un suicidio. No. El consejero o la consejera debe de tener la capacidad de decir por qué está votando lo que está votando en el sentido que lo hace. Esto que estoy diciendo no quiere decir, ojo, no quiere decir que en todos y cada uno de los puntos de una sesión y en todas las sesiones tenga que hablar. No, desde luego no. Pero sí que tenga la capacidad de poder expresarlo con claridad. A ver, yo estoy votando a favor de este modelo de boleta con las fotografías porque nuestra ley electoral señala que así debe de ser, en tal artículo establece que deben ir las fotos y porque además es un medio que le permite a la ciudadanía, sobre todo a la que no sabe leer y escribir, identificar con claridad quién es su candidato o candidato de su preferencia y por lo tanto abona a un voto informado. Puede no convencerte mi razón, pero ya te la estoy dando. Porque somos autoridades en un sistema democrático y la autoridad en un sistema democrático tiene que dar razones de su actuar. ¿Me van siguiendo? Entonces, el INE tiene que evaluar, tiene que saber que la persona que está quedando de consejera o consejero debe de tener una capacidad de argumentación. Por eso, suele ser mala idea tener un consejero o una consejera meramente codigueros. No, pues es que la ley dice. Sí, pero es que la ley se interpreta. No, el texto directo y claro de la ley. No, señor, espéreme, o sea, eso es muy, perdón, pero eso es muy siglo XIX. No. Aquí hay que dar razones, aquí hay que ponderar, aquí hay que considerar las circunstancias del caso. Entonces, se requiere una persona que tenga capacidad de argumentar. Poco sucede, la verdad, poco sucede, pero a veces sucede que estás viendo la sesión de un órgano electoral, entonces un consejero o una consejera quiere explicar su voto, o pretende dar un voto particular, por ejemplo, un voto concurrente, se pone a leer un texto y te das cuenta que no lo hizo, porque no lo sabe leer, porque se atora con las palabras, porque se atropella, porque no le da ritmo. A todos nos ha pasado que estás leyendo un texto en voz alta que nunca has leído y no lo lees bien. Cuando ya lo has leído y lo lees públicamente, pues sabes darle la entonación, el ritmo y demás, ¿no? Bueno, pues ahí tienes a alguien que, pues un asesor, una asesora le hizo el documento, pero que ni siquiera lo estudió. Bueno, ese tipo de cosas no deben de suceder, porque el consejero o la consejera debe de tener la capacidad de argumentación. Además, esto es muy importante porque en ocasiones, y no pocas, tú vas a tener que responder a los partidos políticos. De bote pronto sobre la mesa. Para que hagas eso, tú necesitas 2 cosas. Primera, conocimiento. Tú no puedes subirte a la mesa de consejo a votar algo que no conozcas. Si lo haces, perdón, ese es un acto de irresponsabilidad. De irresponsabilidad. Tú como consejero no puedes decir, no, pues yo presido la Comisión de Educación Cívica e integro la de capacitación electoral, la de organización. Esas cosas sí. Pero cuando pasan temas administrativos o cuando pasan temas de participación ciudadana, no, pues esas, me voy con la mayoría, ni las leo, porque pues esas yo no sé. No, señor. A usted se le paga, o señora, para ser consejero o consejero, de todo. No nada más de lo que usted cree que sabe o de lo que usted dice que sabe. Entonces,
Tú tienes que leerlo todo, estudiarlo todo. Y tienes que tener la capacidad de aclarar, responder o redarguir un partido político. Vamos a poner un ejemplo. Voy a tomar al compañero Aldo David Caplada. Compañero, si me permite usarte el ejemplo. Supongamos que el compañero es consejero en su OPLE y que Aldo, como tiene mucha experiencia electoral, sus compañeras y compañeros confiaron en él para darle para que estuviera en la Comisión de Organización Electoral y que presidiera esa Comisión de Organización Electoral. Entonces, va a someter a la consideración del Consejo, van a discutir, por ejemplo, el registro de las candidaturas a gobernador, en el cual Aldo, como presidente de la comisión, participó y que la comisión presentó alguna serie de observaciones. Y entonces un partido político le dice, oiga, están rechazando mi candidato, ¿por qué lo están rechazando? A ver, señor presidente de la comisión, aquí vemos que ustedes hicieron una observación, ¿por qué la hicieron? Desde luego, Aldo puede quedarse callado, aventarle la bolita al presidente o la presidenta o a la secretaría ejecutiva, pero francamente, si hace Aldo eso, pues está demostrando una flaca capacidad como consejero. Aldo lo que tiene que hacer es responder. Señor representante, observamos este y este y este error. Que se les dio la oportunidad de subsanarlos mediante tales y tales oficios, que se les notificaron en tales fechas, se les vencieron en estas otras y ustedes no contestaron. ¿Se fijan? Para que Aldo haga eso, Aldo tiene que estar perfectamente enterado de lo que está votando. Bueno, entonces necesitas gente que tenga capacidad de argumentación. Para tener capacidad de argumentación se requiere, decíamos, conocimiento. Conocimiento de la materia electoral y también conocimiento de los asuntos que se van a someter a su consideración. Parte del perfil de las consejerías también es, insisto, esa capacidad de trabajar en equipo. Y la capacidad de trabajar en equipo parte necesariamente de la humildad personal. De la humildad personal. Porque cuando yo me siento en la mesa de consejo, vamos a suponer que todos quienes estamos aquí somos consejeras y consejeros, yo me siento con ustedes. Yo no puedo llegar, no, es que yo soy doctor. A ver, compañero Omar Alejandro, ¿usted cuándo nació? Y Omar me dice, no, yo nací en 1996. Y yo le voy a decir, fíjate que yo ando en los electorales del 91, entonces déjame, yo te enseño. Tú confía en mí porque yo soy el que sabe. No. Si el INE nombró a tus compañeras y compañeros como integrantes del mismo consejo, es porque les reconoce capacidad. Y tú tienes, al sentarte en esa mesa de consejo, que reconocer eso, que son tus iguales. No importa la edad que tengan, no importa los grados que tengan, no importa su procedencia, son tus iguales. Y los tienes que tratar como tus iguales. Lo cual quiere decir que a veces hay que discutir con mucha fuerza, que a veces se grita uno el precio, que a veces uno es firme, pero que siempre tienes que respetar a la persona y respetar su inteligencia. Porque por algo estás sentada o estás sentado ahí contigo de tu par. Por algo. Por algo. Y tú tienes que aceptar que la experiencia y los conocimientos de esa persona pueden ser, en temas particulares y concretos, superiores a los tuyos. Y entonces, yo puedo decirle a Omar, no, pues yo desde el 91. Pero estamos votando un tema administrativo y Omar me puede decir, pues sí, pero fíjate que tengo una maestría en administración y aquí me estoy dando cuenta que estas partidas están mal asignadas por estas y estas razones. Perdón, pero Omar tiene la razón. O a lo mejor está la compañera Carmina en ese consejo y Carmina es comunicóloga. Entonces Carmina me puede decir, oye, Vado, es que fíjate que esta campaña de comunicación social que se está pensando implementar para la promoción del voto tiene estos y estos y estos errores. Porque los consejos electorales se integran con personas de distintas procedencias, incluso profesionales. Entonces, se tiene que partir de la humildad de reconocer que la otra persona puede tener la razón por encima de ti. Y de la apertura para dejarte convencer. Tú no puedes pedirle a los demás que se convenzan de tus razones si tú jamás estás dispuesto a dejarte convencer. Los consejos electorales no son espacios para dioses o diosas de lo electoral que todos lo saben y que no necesitan escuchar a nadie. No. Son espacios de simples mortales que aportamos nuestro conocimiento, aportamos nuestra experiencia y que construimos una decisión de manera conjunta. Por eso es fundamental el saber trabajar en equipo.
porque además implica que tú debes de tener confianza en tus compañeras y compañeros, aunque no los conozcas. Aunque tú mismo digas, no, hombre, yo hubiera escogido otra persona, pues como esta, por algo llegó, y perdón, pero aprobó los mismos exámenes que tú, probablemente hasta mejor. Miren, yo les voy a platicar algo, perdón que entra a las confesiones, pero estoy aquí como San Agustín, mis confesiones. Cuando decidí entrar en el proceso 2014 de consejerías, yo dije, a ver, pues sí ando metido en esto desde hace muchos años, pero no soy alguien conocido en el ámbito nacional, mi nombre no le va a sonar a ningún consejero, entonces yo tengo que hacer una estrategia para que me empiecen a visibilizar, dicho en un buen sentido. Y entonces mi estrategia fue, tengo que hacer un examen excelente. Tengo que hacer un examen que sea de los mejores, no del Estado, sino del país. Que volteen a ver mi resultado y digan, ahí sí, ¿y este güey quién es? ¿Quién es? Que volteen a ver mi examen. Porque yo sabía que en la etapa del ensayo escrito me podía ir bien. Toda mi vida me he dedicado a escribir. O sea, no es que sea bueno porque ya nací así, no, pues es que toda mi vida he comido de escribir, pues más o menos tengo que tener. Pero dije, tengo que llegar a esa etapa. Entonces me puse a estudiar para el examen, como no tienen ustedes idea. Bueno, sí la han de tener. Y me puse a estudiar primero los contenidos, pero también las formas de los exámenes. Son exámenes Ceneval. Cómo son, cuál es el método, cómo se deben de contestar adecuadamente. Y me fue muy bien. Fui el hombre mejor evaluado de mi estado. No lo digo como presunción, lo digo como estrategia. O sea, fue una estrategia que yo seguí. Entonces dije, bueno, ya cumplí el primer parámetro. Porque desde luego no te garantiza quedar. No te garantiza. Cada etapa va teniendo lo suyo. No te garantiza quedar. Lo que te garantiza es que digan, este güey sabe. Este güey sabe. ¿Quieres uno que sepa? Este sabe más que los demás. En puntaje me ganó una compañera, la compañera Yolanda Elías Calles, que también fue mi compañera en el consejo, y al compañero que le gané por un punto, una pregunta. Pero bueno, pues a veces es un poquito así. Pero bueno, esto un poco lo platico por esto que estamos hablando de esta etapa. Bueno, entonces decíamos el tema de los perfiles, que resulta muy importante. Ahora bien, también en el perfil, una de las cosas que puede resultar relevante es las características del Estado. Las características del Estado. Porque no es lo mismo ser consejera o consejero en Tlaxcala que en Colima, que en Baja California, que en Yucatán. ¿Cuál es la situación política del Estado? ¿Cuáles son los temas apremiantes? ¿Cuáles son los asuntos relevantes? Eso también forma parte del perfil. Por ejemplo, ¿cuál es la situación de este órgano electoral? ¿Están trabajando bien? ¿Van trabajando bien? ¿Es un órgano profesional? ¿Es un órgano competente? ¿Va sacando bien las cosas? ¿O es un órgano que todos están peleados, traen broncas a cada rato, contratan gente que la verdad es que no sabe, se ve que son sus cuates, o es un órgano que está muy confrontado con el ejecutivo local? ¿Cuáles son las circunstancias individuales o particulares del caso? Bueno, dejemos los perfiles a un lado y pasemos a la parte jurídica, que es importante, pero que como verán, habrán visto ustedes, no es la única. Ya hemos dicho que la organización de las elecciones en México se ha otorgado a dos órganos en la parte administrativa. Veo que hay varias preguntas y desde luego vamos a abrir el espacio pertinente. Órganos locales y órganos federales. Al INE le corresponden ciertas atribuciones muy importantes en materia electoral local. Aquí las estoy poniendo aquí las podemos ver en esta lámina. Voy a agrandarlas. No las voy a mencionar, simplemente para que ustedes las tengan muy claras y seguramente las tienen muy claras. Estas son atribuciones que antes de 2014 no le correspondían al INE en las elecciones locales, sino que le correspondían a los órganos electorales locales y que pues el INE podía o no realizar convenios para desahogarlas. Para cuestiones federales, simplemente mencionarlas, pero las atribuciones de los órganos electorales locales. ¿Por qué es importante traerlas a colación? Porque recordemos que he hablado del perfil. Entonces, por ejemplo, tú como titular del órgano electoral, debes de conocer perfectamente estas atribuciones y saber además cómo se distribuyen en lo local. A ver, les voy a poner un ejemplo.
Me voy a salir un momento de la presentación. Esto que les voy a platicar no me pasó a mí. Lo vi en una entrevista de una persona que aspiraba a ser consejero o consejero del OPLE. Ya ven que estas entrevistas luego las sube el INE y uno las puede observar. Bueno, están entrevistando a una persona que quería ser consejera de un OPLE y le dicen, le dan una pregunta que parece una pregunta muy sencilla. Le dicen, bueno, pues, ¿cuáles son las áreas en las que, si tú fueras consejero, porque era un hombre, te gustaría participar con más fuerza en el OPLE, ¿no? Y le dice, bueno, pues todo lo relativo a partidos políticos. Muy bien, le dice la consejería del INE que le estaba preguntando. Y entonces viene la segunda pregunta, le dice, ok, que parece una pregunta sencilla, ¿eh? Bueno, yo creo que era una pregunta sencilla, pero a ver ustedes qué piensan. Le dicen, bueno, ¿cuál es la comisión del OPLE al que tú quieres participar? O sea, de tu OPLE, no del OPLE, no de hipotético, sino del que tú estás concursando, que se encarga de los partidos políticos. Y entonces el compañero empezó sude y a pasar aceite, porque no sabía. Porque no sabía. No sabía. Y se le notó. Creo que es la de... No, güey, aquí no es de creo, aquí es de esta. O sea, se supone que sabes, ¿no? Se supone que lo tienes estudiado. ¿O a poco vas a decir que voy a llegar al cargo y ahí aprendo? Eso me recordó una anécdota que se cuenta. Esta sí no sé si sea cierta. Se las cuento como si fuera cierta, porque como dirían los italianos, si no es cierto, al menos está bien contado. De una persona que buscaba ser magistrado electoral. No sé si federal o local. Hasta allá no llega mi conocimiento. Está compareciendo en el Senado. Le hacen la pregunta más fácil de todas. Le preguntan, ¿cuáles son los principios en materia electoral que tienen que atender las autoridades? Está facilísima, ¿no? Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, porque esto fue antes de 2014, todavía estaba el de máxima publicidad. ¡Fácil! O sea, es como cuando te ponen el balón frente a la portería y no hay portero ni portera, ¿no? Ahí está ella. Y no se la supo. No se la supo. No, pues ahí qué haces, ¿no? Ahí ni cómo. Entonces, por eso se los cuento. Bueno, me voy a regresar. La de la magistratura, no sé, esa me la contaron, pero la otra yo la vi. Me voy a regresar aquí a la presentación. Bueno, pues por eso decía yo que es importante que quien quiere estar en una consejería conozca con claridad, cuáles son las competencias de los OPLES. O sea, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer? Porque esa puede ser una pregunta del examen, o puede ser un tema desarrollado en el ensayo, o puede ser una pregunta que te lancen en la entrevista. A ver, oiga, ¿y los OPLES pueden autónomamente definir la documentación y la materia electoral? ¿Los OPLES pueden solitos, compañera, compañero concursante, definir su PREP? ¿Los OPLES pueden solitos definir las encuestas de salida? Por ejemplo. Entonces, si tú no tienes claro esto que estoy poniendo aquí, que no lo voy a repetir, o más bien que no lo voy a leer, si tú no tienes clara la competencia de los órganos electorales, lo que estás acreditando es que no conoces con claridad. Bien, las constituciones y las leyes electorales en materia electoral garantizarán que las autoridades electorales, las locales, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La independencia en sus decisiones es algo que se debe de tutelar tanto en la ley como algo que se debe verificar en el perfil de la persona que se elige. O sea, eso, no una persona que sea independiente. Y eso, la mejor manera, insisto, de conocerlo es ver tu hoja de vida. A ver, ¿en qué posición? Sobre todo cuando ya has estado en posiciones electorales. ¿Cómo se ha desempeñado? No, mire, pues aquí el compañero que está compitiendo ya fue director de organización electoral, o la compañera que está aquí compitiendo fue la directora jurídica. Ok, ¿y qué tal su funcionamiento? Bueno, pues mire, hubo estas impugnaciones, se resolvieron, lo normal. ¿Qué tal en su desempeño? No, hombre, mire, tiro por viaje, a tal partido lo sancionaba, presentaba propuestas de sanción con lo más alto y a tal partido lo absolvía. Bueno, ¿qué te está diciendo la independencia, no? Los consejeros serán designados por el Consejo General del INE. Ustedes saben que ahora se ha hablado de algunas iniciativas para que sean la Cámara de Diputados,
que nombre a las consejerías electorales locales, porque la Cámara de Diputados nombra a las consejerías del INE. Entonces hay quien ha dicho, bueno, pues repliquemos ese modelo y que sean también las diputadas y los diputados federales quienes nombren a las consejerías de los OPLES. Pero al momento lo que tenemos es esto, las consejerías del Consejo General del INE. Deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de al menos 5 años anteriores a la designación. O sea, se requiere que sean personas que tengan un real y profundo conocimiento de la realidad política, social y cultural de su entidad. Cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo. Ya hablamos del perfil. Bueno, el tema de las vacantes. ¿Qué nos dice la Ley General de Elecciones y Procedimientos Electorales? Bueno, algunas características de los OPLES, no voy a repetirlas. La integración, esto es parejo para todos, porque yo veía hace un momento que me apareció una pregunta de alguien en el chat de que si todavía los representantes de los partidos políticos votaban. No. A ver, ya hay un modelo único para todos los institutos, comisiones electorales locales en el país, que es este que estoy proyectando aquí. Es una consejera o consejero presidente, mañana vamos a ver el tema de la paridad con algunos casos, y 6 consejerías electorales, o sea, en total 7. Esas consejerías son las que tienen voz y voto, esas 7 consejerías. Además, el secretario o secretaria ejecutiva con voz informativa, ahorita lo voy a explicar, y los representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal solamente con derecho a voz. Y deberá garantizarse la paridad de género. Esto de paridad de género es importantísimo, tan importante que mañana lo vamos a abordar a partir de un caso concreto. A ver, voy a desarrollar aquí la idea. El presidente o la presidenta del consejo preside el consejo, lleva el orden en la sesión y va dando el orden de la palabra. Quienes pueden pedir la palabra son las consejerías y las representaciones de los partidos políticos. Son quienes las pueden pedir. El señor secretario ejecutivo o la señora secretaria ejecutiva, cargo importantísimo, delicadísimo, y estoy utilizando un majestático a propósito, delicadísimo. Yo creo que es más complejo ser secretario o secretaria ejecutiva que consejero o consejera. Así se las pongo. Yo tuve la oportunidad en mi OPLE de haber sido coordinador, director y luego consejero. Nunca fui secretario o secretaria ejecutiva. Y bueno, no voy a ser secretaria ejecutiva, obviamente, ¿no? Pero les quiero decir que jamás busqué ser secretario ejecutivo. Porque es la chamba más compleja y complicada y difícil. No porque no me sintiera con las capacidades para hacerla. Si el Consejo General me ha dicho, doctor Vago, bueno, esto será yo maestro, va usted de secretario ejecutivo, pues las instrucciones se acatan y va uno de secretario ejecutivo. Pero no es algo que uno desee. Bueno, hablo yo. A lo mejor aquí hay algún secretario o secretaria ejecutiva y me dirían, oiga, pues de lo que se está perdiendo, bueno, seguramente sí. Pero bueno, el secretario o secretaria ejecutiva, su voz es informativa. O sea, no es para que esté pide y pide la palabra. No es para que esté diciendo, yo opino, yo pienso, yo creo. No, el yo opino, yo pienso, yo creo, eso es para los consejeros y consejeras. Y debe ser un yo opino, yo pienso, yo creo, basado en información y datos. El señor secretario o secretaria ejecutiva lo que debe hacer es informar, presentar los proyectos de acuerdo, aclarar los puntos que se le soliciten, pero su función es distinta. O sea, no es para estar pidiendo la voz. ¿Me van siguiendo? Eso es importante tenerlo claro. Por eso, uno de los rasgos, nada más lo voy a comentar aquí porque no es de eso la clase, uno de los rasgos fundamentales para ser un buen secretario o secretario ejecutivo es la prudencia. La prudencia. Un representante de partido puede ser imprudente o nos puede parecer imprudente en alguna ocasión. Puede serlo, porque atiende a cuestiones políticas. Un secretario ejecutivo, una secretaria ejecutiva no lo pueden ser. No puede serlo. No tiene el derecho a la imprudencia. Se supone que es el experto o la experta, ¿no? Entonces, pues no puede serlo. Me regreso aquí a la presentación.
¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad? A ver, aquí vamos a irlos desgranando uno por uno. Sé que van a ir surgiendo dudas y varios de estos los vamos a ver con casos particulares. Ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiere otra nacionalidad. A ver, esto lo vamos a ver mañana con casos, que esto ya lo ha echado para atrás el Tribunal Electoral por control de constitucionalidad, pero lo vamos a ver mañana con casos. Y que esté en pleno goce de sus ejercicios, de sus derechos civiles o políticos. A ver, nos parece obvio, ¿no? Pero una persona cuyos derechos civiles o políticos han sido suspendidos no puede ser consejero o consejero. O sea, no puede, porque tiene sus derechos suspendidos. Entonces, por ejemplo, alguien que está en prisión ya con sentencia, ¿no? Pues no, porque tiene suspendidos sus derechos. O sea, ¿cómo vas a regir una elección si tienes suspendidos tus derechos? 2, que estés inscrito en el Registro Federal de Electores y cuentes con tu credencial para votar vigente. A ver, esto me parece que no requiere mayor explicación, pero es relevante. A ver, tienes que acreditar que eres ciudadano o ciudadano y que estás en aptitud de participar en la vida política de tu país. ¿Cómo acreditas esto? Con tu credencial. ¿Cómo acreditas esto? Pues con tu inscripción en el Registro Federal de Electores. Entonces, bueno, necesitamos tener estos. Tener más de 30 años de edad al día de la elección. A ver, este es un tema que ha sido muy discutido. A ver, voy a dejar de compartir. 30 años. Miren, a final de cuentas, ¿por qué se pide una edad? Se pide una edad porque se pide una madurez, se pide una experiencia. Y los años ayudan a tener madurez, pero también sabemos que no son garantía. Todas y todos conocemos gente que tiene 50, 60, 70 años y así como que madura, no es. Y seguramente todas y todos conocemos gente muy joven que ya tiene una madurez y un criterio muy formados. Pero no puede haber un examen de madurez. Eso no existe. Entonces, por eso, para votar o para acceder a cargos públicos, el sistema constitucional mexicano ha optado por ir estableciendo edades. Considerando esto, considerando que se va adquiriendo una cierta madurez. Y entonces hay quien dice, oiga, doctor, pero 30 años es excesivo. Debería ser a los 18. Si a los 18 puedo votar, pues esa edad. Habrá quien diga, no, doctor, porque mire, en la actualidad ya la adolescencia se ha extendido hasta los 24, 25 años de edad. Hay estudios de psicología que nos dicen que cada vez más los jóvenes maduran más tarde. Es un debate seguramente muy interesante, pero para el que difícilmente le vamos a encontrar salida. Pero lo que se ha señalado en algunos juicios es la idea de que 30 años es una edad excesiva, sobre todo si se compara con la edad para ser diputada o diputado, que es bastante menor. Entonces se dice, ¿por qué para ser diputada o diputado, que es un cargo público muy importante, incluso para ser presidente o presidenta municipal, se pide una edad menor y para ser consejero se piden 30 años? Frente a esto, lo que se ha decidido, y debo decir que yo estoy de acuerdo con esta decisión, es que se parte de una falsa analogía. O sea, se establece una analogía entre el cargo de legislador o legisladora y el cargo de una consejería electoral, pero son cargos distintos. Y la analogía no es permisible porque hay diferencias fundamentales. El argumento analógico es admisible cuando lo que hay son similitudes fundamentales. Cuando lo que hay son diferencias, entonces no. Por ejemplo, el cargo de diputada o diputado es un cargo de representación política. Eres representante popular. Un consejero o consejera no es representante popular. No lo es. Pero es que es un ciudadano. Sí, pues para acceder al cargo tiene que ser ciudadano, pero no eres representante. Son consejeros ciudadanos. Perdón, ¿te quedaste en 1995? Esa figura ya no existe. Ya no existe, ya no se llaman consejerías ciudadanas, el perfil ya es otro. Son consejeros expertos, no meramente ciudadanas o ciudadanos. No hay representación popular. O sea, los consejeros y las consejeras no son, en términos estrictos, representantes populares. Ah, es que usted quiere que sean de las élites y estén separados del pueblo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no, porque no vayan a salir de aquí diciendo, el doctor Vado está defendiendo una casta. No, yo no estoy diciendo eso.
Lo que yo estoy diciendo es que en sentido jurídico estricto y político no cumplen una función de representación popular. Y creo que eso es muy claro. Segunda, no son cargos sujetos a la elección popular. En cambio, una diputación sí. Sí es un cargo sujeto a la elección popular. Un diputado o diputada, para hacerlo, no se exige que tenga experiencia. No se le requiere experiencia. Ni experiencia legislativa, ni experiencia de ninguna otra. O sea, tú puedes haber sido toda tu vida, tener una pollería, Pollos Quioña, tener tu pollería, y de repente te eligen como diputada o como diputado. Pues qué bueno. ¿Y cuál es su hoja de vida? Pues pollerías. Mi familia tiene pollerías y siempre trabaja en las pollerías. Pero en cambio, si tú eres consejero o consejera, tú eres experto en la materia. Ya pasaste por los exámenes, ya se evaluó tu currículum, entonces sería muy extraño, muy extraño. Un consejero o consejera cuya única experiencia laboral es que vendía pollos, con todo lo respetable que es vender pollos, pero sería muy extraño. Entonces, perdón, pero no hay una analogía entre ser legislador o legisladora. Y ya hay criterios del tribunal. Entonces, si el día de mañana tú quieres impugnar esto con ese argumento, lo más probable es que no convenza, no convenza. Bueno, vamos a regresar aquí a la presentación. Sé que esto es polémico y seguramente dará lugar ahí a un intercambio de ideas. Poseer al día de la designación con antigüedad mínima de 5 años, título profesional de nivel licenciatura. Ojo, no de abogado, no de abogado. No es requisito ser abogada o abogado. Los consejos idealmente deben ser órganos multidisciplinarios. Cuando yo fui consejero por primera vez, bueno, como si hubiera sido por más de una, ¿no? Digamos, cuando yo fui consejero con mi primera integración, es que a mí me nombraban por 6 años. En aquellas primeras integraciones nos nombraban por 7 al presidente, por 6 a 3 consejeros y por 3 a otros, para después permitir el recambio escalonado. Bueno, en mi primera generación, digamos, mi presidente era arquitecto. Tenía otro compañero consejero abogado, una compañera comunicóloga, una compañera mercadóloga, una compañera contadora. Ni siquiera éramos mayoría abogados, ¿no? Pero es que no tiene por qué serlo. Porque organizar elecciones, organizar procesos de consulta popular, la educación cívica, no es solamente una cuestión de abogados, o no es solamente una cuestión jurídica, claro, de una vertiente jurídica. Para eso tienes una dirección jurídica, ¿no? Pero tiene que ver con otras disciplinas. Perfectamente, por ejemplo, una comunicóloga o una contadora pues, pueden aportar conocimientos muy relevantes. Entonces, que no te extrañe que en un OPLE te encuentres un profesor o te encuentres una ingeniera, porque lo que se requiere es estudios de nivel licenciatura, pero no que estos sean necesariamente del área abogadil, Bueno, pero sí estudios de licenciatura. Alguien de aquí me va a decir, oiga, pero pues un ingeniero, pues ¿cómo va a entrar allí? Bueno, lo que pasa es que recuerda que en el proceso de selección se evaluó que tuviera los conocimientos en la materia electoral. ¿Me van siguiendo? Entonces, por eso digamos que no es una cuestión complicada. La residencia, ya lo comentamos, no haber sido registrado como candidato o candidata, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los 4 años anteriores a la designación. ¿Por qué? Creo que la razón es muy evidente para ustedes, por un tema de independencia, para garantizar que la persona sea independiente de los partidos políticos, o para buscar justamente esa independencia. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los 4 años anteriores a la designación, por la misma razón que ya hemos comentado. No estar inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos. Bueno, pues a veces hay que ir a las contralorías y tramitar tu constancia de no inhabilitación. Porque si la persona está inhabilitada, bueno, pues no puede acceder al cargo. No haberse desempeñado durante los años previos, 4 años previos a la designación, como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado, tanto en el gobierno de la federación como en las entidades, ni subsecretario u oficial mayor de la administración pública de cualquier nivel de gobierno, del Distrito Federal, ni gobernador, secretario de gobierno o equivalente a nivel local, ni presidente municipal, síndico, regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos. ¿Por qué razón? Para que haya una independencia de quienes están en el gobierno o de quienes muy recientemente hayan estado en el gobierno y a lo mejor quieran regresar.
por esa razón de independencia. Ahora, si se desempeñó un cargo distinto de estos, entonces no está la prohibición, no da la prohibición. Aquí hay que entender que como esta es una limitación, todo lo que son limitaciones o prohibiciones se tiene que interpretar de manera estricta. Entonces, si desempeñaste otro cargo distinto que no es de titularidad, bueno, entonces pues, sí puedes competir y participar en el proceso de selección. Oiga, lo que pasa es que venía de ser, era parte del pool de asesores del Congreso de la Unión. ¿Cuál es el problema? Era investigador allá en el Belisario Domínguez. Pues, ¿cuál es el problema? Porque viene del Poder Legislativo. Sí, pero ¿está inmerso en alguna de estas excepciones? Pues no, claramente. Entonces no. Entonces no. O sea, el chiste es que la persona incurra en alguna de estas excepciones. Si se encuentra en alguna de estas excepciones, pues entonces no se puede. Por último, no haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso electoral en la entidad. Este requisito ya también fue objeto de juicios electorales y lo analizaríamos a partir de esos juicios el día de mañana. No es que lo esté votando para mañana, es que pues, como vamos a ver los casos, ahí vamos a poderlos analizar. El consejero presidente y los consejeros de los OPLES serán designados por el Consejo General del Instituto por un periodo de 7 años. Y ya sabemos que ahora es alternado, 7 años. Cuando ocurre una vacante, bueno, pues se hará la designación. Concluido el encargo, fíjense, esto es muy interesante, no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuyas elecciones participaron, ni ser postulados para un cargo de elección popular en los 2 años posteriores al término de su encargo. Voy a dejar de compartir. En los 2 años posteriores a que dejas de ser consejero, no puedes asumir un encargo en ninguno de los poderes en cuya elección participaste. Cuando yo estaba por dejar de ser consejero, pues obviamente uno dice, bueno, pues yo no vivo de mis rentas, yo vivo de mi trabajo. ¿Ahora qué voy a hacer? Bueno, pues habrá oye, pues ve ahí, pues que en el gobierno del Estado, ¿no? Pues ahí te vayas de tal. No, es que no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque tengo una prohibición constitucional. Pero es que además tiene lógica, o sea, imagínate, ¿no? Le estás entregando la constancia de mayoría al gobernador o a la presidenta municipal y al oído le estás diciendo, oiga, acuérdese de mí porque ya se me va a acabar mi periodo, ¿no? O sea, es absurdo. Ahora que hablamos tanto de esto de multipuertas, pues es absurdo, ¿no? O sea, eso no está bien. Entonces, perdón, no puedes aceptar el encargo. Oiga, ¿y qué voy a hacer? Pues no sé. Pondrás un despacho, te irás a dar clases, pondrás una pollería, no sé, pero no puedes aceptar el encargo porque la idea es proteger de esa independencia. Ahora, les voy a decir una cosa, les voy a plantear un ejemplo. Supongan que el compañero Ramón Anaya es consejero electoral. Nosotros somos integrantes del consejo. Hoy es el último día de Ramón, es la última sesión. Entonces, pues ahí decimos unos discursos muy bonitos, le agradecemos, le decimos que este es su consejo, que aquí está la puerta abierta, cuando quiera venir. Ramón nos da un discurso y ya, muy bien, se acaba la sesión. Mañana tenemos otra sesión porque vamos a analizar unas cosas. Y llega Ramón, diciendo, oye, pues qué bueno que vienes aquí a acompañarnos. No, fíjate que pues tal partido me acaba de nombrar como representante, vengo de representante. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, sí se puede. No solo sí se puede, sino que ha sucedido. Sí se puede. Porque la prohibición es aceptar un encargo en gobierno, no una función en un partido. Ahora, si me preguntan a mí, y esta es mi opinión personal, no es opinión del tribunal, no es opinión de la EGE, es opinión personal. Y lo digo aquí que está quedando grabado. Yo creo que eso está mal. Yo creo que debería haber una prohibición también para aceptar cargos partidistas o de representación los siguientes 2 años. Es que imagínate cuánta información traería Ramón. Información delicada, sensible, de procedimientos en curso. ¿Se fijan? O sea, Ramón pudo haber tenido acceso a expedientes, por ejemplo, de procedimientos sancionadores de ese partido que ahora está representando. ¿Se dan cuenta lo grave? Y yo creo que allí nuestra ley se quedó corta. Yo creo que la prohibición debería ser sí de esos 2 años, pero no solo de eso, sino también para desempeñar cargos en los partidos políticos. Pero bueno, pues ahora sí que a mí no me preguntaron cuando la hicieron y así la hicieron y no la han modificado. Entonces, no se pueden desempeñar esos cargos.
Yo sé que en algunos estados ha sucedido que la persona deja de ser consejera y de repente ya aparece en el legislativo como director de tal área o cosas por el estilo. No, perdón, no se puede. No se puede. A lo mejor no hay denuncias, pero no se puede. Por ejemplo, oiga, pero fíjese que ya dejé de ser consejero y me están ofreciendo irme de director del Instituto de Estudios, no sé qué carambas del Ejecutivo, pero mire, doctor, no tiene nada que ver con lo político, es una posición exclusivamente académica, perdón, pero a ver, está en el Poder Ejecutivo, sí, entonces no puedes, papá. Oiga, pero ¿no le parece excesivo? Yo no sé si es excesivo o no, lo que sé es que así está la disposición, y lo que sé es que cuando tú competiste para consejera o para consejero, esa disposición ya existía, tú ya lo sabías. Entonces no puedes decir, ay, pues es que me cambiaron la jugada. No, no te cambiaron ninguna jugada. Eso ya está, eso ya está. Veo varias manos levantadas, insisto, ya no estamos acercando, ya no estamos acercando, pero déme oportunidad de ir avanzando. El proceso de selección, no saben qué, por el tiempo no me va a dar oportunidad. Si es que si lo agoto, ya no voy a dejar tiempo para preguntas. Mejor vamos a dejarlo hasta aquí, en el día de hoy. Mañana continúo con el proceso. Y lo demás, para darles tiempo a las reflexiones y preguntas que tienen, porque veo que son varias. Entonces, vayan levantando la manita, por favor, mientras yo aquí veo en los comentarios. Sofía Martínez, saludos, Sofía. Coincido, desde el nombre sería bueno vincular a la democracia. Sí, claro. Miren, en el instituto donde yo participé como consejero teníamos derecho a iniciativa. Entonces, y lo ejercíamos. En una ocasión que lo ejercimos, yo propuse cambiar el nombre del instituto al Instituto de la Democracia, por la Democracia de Querétaro, o Instituto de la Democracia Queretana, algo así. Perdí la votación en la mesa con las compañeras y compañeros consejeros. Bueno, y cuando pierdes la votación, pues no te vas a poner a necear, ¿no? Bueno, pues la perdí. Pero la verdad es que yo creo que sería incluso, nos ayudaría a legitimar la acción de los órganos electorales si dejáramos de hacer solamente énfasis en lo electoral y nos centramos en lo democrático. Pero bueno. Y cuando llegan los consejeros a votar a favor por unanimidad sin debate, ¿dónde queda la máxima publicidad? Bueno, a ver, César, lo que yo diría es que no necesariamente tiene que haber votos en contra. Y no necesariamente en todos los casos se tiene que estar hablando y opinando, pero sí se tiene que tener la capacidad de hacerlo. Ahora, normalmente quien tiene que explicar esto, pues son las presidencias de los órganos electorales, por ejemplo, en las ruedas de prensa, con los medios. ¿Por qué se tomó tal decisión? Bueno, pues hay que explicarlo, y normalmente ¿quién explica? Pues quien tiene la presidencia del órgano. ¿Te tocó ya la época de matemáticas? No, no me tocó, Roberto, la época del examen de matemáticas, pero me tocó la época en la que se aplicaba un examen que después fue declarado, digamos, ilegal, que era el examen de aptitudes gerenciales. A mí me pareció un examen interesante para el caso de quienes iban a hacer presidencias. No estar hablando de Oaxaca, dice Javier Santiago. No, no, no hablo de ninguno en particular. Además, tengo muy apreciadas amigas y amigos en todos, o en casi todos, y la verdad es que, pues, todos cometemos aciertos y a veces cometemos errores, pero pues, son también distintas las dinámicas que se dan, ¿no? Yo les voy a platicar un poquito ahí de mi experiencia, pero insisto, es solamente mi experiencia. Nosotros nos regíamos por una regla, que era la regla de el respeto a la comisión ajena es la paz. Entonces, por ejemplo, si yo era consejero con la compañera Erika Pérez Ruiz y la compañera Erika presidía la Comisión de Educación Cívica, pues a lo mejor, y yo no era integrante, pues a lo mejor iba a las comisiones con Erika y demás, se intercambiaba puntos de vista. Pero si yo tenía una severa discrepancia con Erika, pues a lo mejor yo se lo decía en corto. Oye, Erika, este proyecto no me está gustando por estas y estas razones. Ese era el estilo. A lo mejor aquí Erika me va a decir, oiga, no, doctor, usted tenía que argumentar eso desde la sesión y confrontar. Y bueno, son estilos, son formas. Cada órgano electoral va estableciendo sus formas y sus estilos. Pero miren, también una cosa que es bien necesaria, perdón que se los diga, perdón, yo sé que es una obviedad, pero prefiero que me acusen de obvio. Es que uno no puede llegar a ser consejero con una visión patrimonialista, ¿eh? Tú no puedes llegar a ser consejero presidente suponiendo que yo voy a poner a todo mi equipo. No, a ver, para eso se vota con las consejerías, los tienes que convencer.
Pero también como consejero, tú no puedes llegar diciendo, a mí me dan una dirección y 4 coordinaciones, porque si no todos los voy a votar en contra. No, papá, no es tu instituto, no es tu empresa, no es tu negocio. Es un órgano electoral profesional, serio y administrativo. ¿Y qué personas tienen que estar? Las más competentes. No tus cuates, no tus amigos, por muy cuates y amigos que sean. No, perdón. Entonces, no debe de haber una concepción patrimonialista. Yo sé que ocasionalmente llega gente con esas concepciones que dice, no, pues es que a mí me toca una dirección y 2 coordinaciones y ahí yo pongo a quien quiera. No, porque no es tu negocio. O sea, si tienes una pollería con 3 sucursales, pues pon de gerentes a quien quieras, a tus amigos y a tus primos más incompetentes, no hay problema. Total, si quiebran es tu negocio. Pero no puede quebrar un instituto electoral, perdón, pero no. Necesitas gente con experiencia, con conocimientos, con capacidades. Miren, a mí me tocó ver gente, no en mi OPLE, pero sí en otros. Estoy hablando como si el mío nunca se hubiera equivocado, ¿no? Desde luego que no, pero al menos estos errores no los cometimos. Veía yo que llegaban secretarios ejecutivos que no tenían experiencia electoral ninguna, o que su experiencia se reducía a haber votado en una elección. Y cuando yo veía eso, yo decía, puta, a ver cómo les va. A ver cómo les va. Porque a lo mejor es muy tu cuate, a lo mejor es muy inteligente, pero si no tiene experiencia electoral, ¿cómo lo pones al frente de la maquinaria electoral, a la parte administrativa? ¿Cómo? Así te va a ir. Y luego andan sudi pasando aceite, ¿no? Perdón. Entonces, no, a ver, aquí, esto es algo profesional. Necesitas gente profesional y formada, no a tus cuates. Voy a comentar una anécdota aquí que algunos de ustedes ya me la han oído. Omar ya me la ha escuchado. Pero esto que os voy a platicar es una anécdota cierta, ¿eh? Tenía yo un poquito de consejero y me llega a ver un abogado que yo conocía en la carrera. No éramos cuates, pero digamos que era como 2 o 3 generaciones abajo de la mía. Entonces nos conocíamos. Oye, Vado, vengo a pedir tu apoyo. Sí, pues, ¿para qué? Quiero ser director ejecutivo de organización electoral. Y yo dije, pues este güey vio el tabulador y le gustó el sueldo, ¿no? La realidad, pues eso fue lo que le gustó. Ok. Esa es yo veo que aquí Cintia se ríe, pero sí, Cintia, la neta fue esa, o sea, vio el tabulador y le gustó el sueldo. Ahora, está bien, todos quisiéramos ganar más de lo que ganamos. No es queja, no me estoy quejando en la escuela judicial, pero pues, todo el mundo siempre queremos ganar más, eso es obvio. Aunque estés contento con tu sueldo, que yo lo estoy, pero siempre. Bueno, entonces, pues el cuate quería la chamba. Entonces le digo, pues yo no sabía que tenías experiencia electoral. Se me queda viendo así como medio serio y me dice, sí, he votado. ¿Te imaginas? Le vas a dar la dirección de organización electoral, la que se encarga del diseño de esta cosa tan compleja, del diseño de la documentación y material electoral, por ejemplo. ¿Se la vas a dar a alguien que su experiencia electoral es haber votado? A alguien que si le dices, por ejemplo, que es una sección electoral, no te va a saber decir qué es. A alguien que si le pides que te corra la fórmula para la asignación de RPs, te va a decir, ¿qué es eso de RP? ¿Se la vas a dar? No, es que es mi cuate, es que esa dirección me toca a mí. ¿Sí? ¿En serio? ¿Crees que la función pública electoral es para eso? Porque si crees que es para eso, respetuosamente, mejor pon un despacho de abogados, de asesoría electoral, de comunicación política, y ahí sí contrata a tus cuates incompetentes y pues, a ver, hazlos funcionar, ¿no? Pero no en la administración pública, no. Porque miren, los órganos electorales no nos podemos equivocar. Vamos siempre sin red de protección, no nos podemos equivocar. Cuando no nos funciona el PREP, cuando nos salen mal las boletas, cuando nos anulan una elección por errores del órgano electoral, ahí les encargo las responsabilidades. Nosotros vamos sin red. Entonces, no puedes tener gente que no tiene experiencia. No puedes tener gente que no tiene capacidad. No puedes tener gente que en lugar de asumirse como un funcionariado profesional, se asume como una especie de enviados de los partidos políticos. Perdón, no se puede. No se puede. Claro, tu gente se puede equivocar. Claro, los criterios pueden variar. Estoy de acuerdo, pero no puedes tener gente incompetente. Entonces, por eso insisto, tú no puedes llegar a consejera o a consejero con una concepción patrimonialista. No es así, no es así. Uno tiene que ser sumamente cuidadoso con la selección. Miren,
Mi posición personal, que desde luego, insisto, ustedes pueden no compartir, era la siguiente. Hay que ser profundamente quisquillosos en la selección de personal. Pero ya que lo seleccionaste, tienes que dejarlo trabajar. Entonces, ya seleccioné a la compañera Gloria Morales como directora de Educación Cívica y Capacitación Electoral. Bueno, porque estoy seguro de las capacidades de Gloria, porque pasó un proceso muy riguroso de selección que me garantiza que Gloria tiene sobradas competencias y capacidades y experiencia para el puesto. Bueno, ya que la nombré, yo no me voy a andar metiendo en cómo hace los oficios, en a qué horas llega, en cómo se viste, porque hay gente que se mete en todas esas cosas. No, yo le voy a instruir a Gloria qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y para cuándo lo tiene que hacer. Y voy a confiar en su profesionalismo y voy a dejar trabajar a la gente. Hay gente que no, hay gente que, miren, yo he visto, esto no me lo estoy inventando, de verdad no me lo estoy inventando. Yo he visto consejeros, no consejeras, esto lo he visto en hombres, que se meten a revisar cómo hacen los oficios en las coordinaciones. ¿Tu chamba es revisar un oficio de un coordinador a otro? ¿Neta? ¿Esa es tu chamba? ¿No habrá en proceso electoral otras cositas un poquito más importantes? No sé, ubicación de las casillas, no sé, instrucción de un PES, no sé, revisar cómo funciona el PREP, que sean un poquito más importantes que andar viendo cómo son los oficios internos. Es que hay de todo. Yo me acuerdo en pleno proceso electoral de esos días de locos, que una cosa y otra y otra y otra. Y va una compañera del área jurídica y me dice, oiga, doctor, ¿puedo hablar con usted? Sí, pásale. Bueno, maestro, que tú sí, no me será maestro. Pásale. ¿Qué pasó? Oiga, es que me vengo a quejar. Pues, ¿qué pasó? Es que, mire, me pasan las observaciones a mis dictámenes en rojo. Ok, ¿cuál es la queja? Que me lo pasan en rojo. Ok. ¿En qué color quieres que te las pasen? Y yo por dentro, tenemos elecciones en 3, 4 días y este es el tema. Pero bueno, hay de todo. A lo mejor el tema no era el rojo, a lo mejor había otros temas que había que rascarle, ¿no? Pero bueno, así es esta función. Pero bueno, esto lo comenté por las reflexiones que había acá. Manos levantadas tenemos a Andrés, César y Roberto. Adelante, Andrés, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Pues nada más mi comentario iba encaminado a justamente lo que mencionaba hace un momento, esta oportunidad que ya tienen pues las personas o tenemos las personas de poder participar. Como ustedes lo mencionan anteriormente, las consejerías eran nombradas pues por los congresos y esta forma de hoy llegar a las consejerías de los institutos me parece pues que da mayor oportunidad, claridad, certeza. No sé usted si tiene alguna otra propuesta, era mi pregunta, diferente a la que hoy hay acerca de llegar a las consejerías de los institutos. Esa es mi participación. Gracias. Gracias, Andrés. No sé si propuesta, pero sí te puedo platicar una experiencia. En mi entrevista en 2014 para la selección de consejerías, una de las preguntas que me hicieron fue, si se hubieran seguido nombrando las consejerías por parte de las legislaturas, ¿crees que te hubieran nombrado? Y mi respuesta fue la siguiente. Respuesta cierta, además, porque estaba hasta en el currículo y todo. Bueno, hace, creo que 6 años para ese entonces, o 4, no me acuerdo, participé en el proceso en la legislatura y sin darme ninguna justificación, me eliminaron en la primera etapa. Creo que esa era la mejor respuesta que podía dar, entre otras razones, porque una respuesta cierta. Eso me pasó. Eso me pasó. Tan, tan. Entonces, bueno, yo diría, ahora, ¿el procedimiento es mejorable? Bueno, sí, desde luego, todo procedimiento es mejorable. Pero yo creo que este procedimiento tiene algunas virtudes. La virtud más importante es que llega gente que tiene conocimientos. Eso me parece fundamental. Porque en el modelo anterior, en el modelo del nombramiento puramente político, solía pasar que llegaba gente sin ningún conocimiento de la materia, pero que tenía las conexiones o el prestigio. Entonces, por ejemplo, a veces, y lo digo en buen plan, se buscaba gente muy independiente. Entonces me tocó a mí ver, por ejemplo, consejos electorales locales donde había un poeta muy famoso, un poeta muy famoso en su entidad, un buen poeta, un literato reconocido. ¿Qué sabía de lo electoral? Ni madres, nada. ¿Por qué lo habían puesto? Pues porque tenía fama. Pues es un literato, va ahí a generar un respeto.
pues a lo mejor los acuerdos estaban ya mejor escritos, ¿no? O sea, a lo mejor en eso se mejoró, pero ¿realmente tenía conocimiento de la materia? No. Ahora creo que sí se garantiza que llegue gente que tenga conocimiento, y eso me parece un avance importante. Yo puedo decir una cosa, miren, de 2014 a la fecha, he conocido muchas consejeras y consejeros de todo tipo, pero la verdad es que no puedo decir que yo haya conocido un consejero o una consejera francamente ignorante. No. A nadie que diga, pero ¿cómo llegó? No conoce el agua por lo redondo. O sea, eso sí puedo decir que no he conocido a nadie que realmente ignore la materia. Entonces, bueno, creo que al menos esa virtud tiene. Pero desde luego, como todo, es perfeccionable. Gracias, Andrés. César Rodríguez, adelante. Gracias, buenos días. Yo quisiera plantearle una duda. En la redacción de esta prohibición de los 2 años, ¿no debiera entenderse que los 2 años son nada más para esta última parte de cargo de dirigencia partidista o postulación a cargo de elección popular, y que el no trabajar, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo es por los 6 años que dura el Ejecutivo y en el Legislativo por los 3 años del Legislativo? Porque de lo contrario, si nada más te esperas 2 años, el legislativo en el que tú organizaste y les otorgaste sus constancias, pues todavía le restaría 1 año y te podían nombrar y darte una buena recompensa por ello, y en el ejecutivo pues le restarían otros 4 años. Y otra pregunta más, si me lo permite de rápido, ¿qué opinión le merece cuando los consejeros salen y regresan como directores ejecutivos al mismo OBLE o titulares de unidades técnicas? Y le agregaría un punto muy curioso aquí en el caso de Nayarit. Si se trata de un exconsejero que ante la inminencia de su remoción tuvo que renunciar para que no lo removiera el INE, se espera a que concluya ese plazo del periodo que debió culminar y que no lo hizo porque renunció, y vuelve como titular de una dirección ejecutiva. Gracias, César. A ver si no se me va, pero trataré de responder las dos. A ver, bueno, la verdad es que la primera se ha entendido solamente a los 2 años, ¿eh? Así es como jurisdiccionalmente se ha entendido. Yo, yo, yo creo que es correcto, porque además te diría una cuestión. Los políticos para esos agradecimientos tienen memoria corta. No te lo van a agradecer después, no se van a acordar, aunque se los recuerdes, no se van a acordar. Alguien va a decir, ya le pasó al doctor. No, no es que te haya pasado, es que lo he observado. O sea, el agradecimiento tiene que ser inmediato, si no, se les olvida. Entonces, en realidad, sí se ha interpretado por los dos años. A mí me parece además adecuado. En el segundo punto, fíjate qué interesante. A ver, yo no quiero pronunciarme sobre un caso específico y particular porque no conozco más que lo que tú me dices, que desde luego te doy plena fe, tengo plena fe en lo que tú me comentas, pero al no conocerlo, pues se me hace un poquito complicado. Lo que sí diré es que sí me ha tocado observar en varios soples que personas que han desempeñado el puesto de consejería después desempeñan algún otro puesto administrativo de cierta relevancia. Creo que tiene un lado positivo. El lado positivo es que tienes a alguien con experiencia, con conocimiento ya curtido. Una persona que no se te va a espantar con las presiones de los partidos políticos, con la carga de trabajo, una persona que conoce a la institución, que sabe cómo se trabaja, que conoce la cultura institucional. Le veo todas esas ventajas. La desventaja que le veo es que tú ya no eres consejero o consejera, entonces ya no estás en pie de igualdad. Entonces ya no puedes comportarte igual que cuando eras consejero o consejero. Tienes que adecuarte al nuevo rol. Algunas personas lo podrán hacer sin mayor problema y otras se les va a complicar, diría yo. Porque pues como que yo decidía y ahora yo digo una cosa y me dicen otra, pues ¿qué les pasó? Pues ¿qué nos supone que yo soy el que sabe? Entonces a veces en ese tipo de cuestiones es complicado. Yo lo que diría es que es difícil establecer una regla general, que se tiene la ventaja del conocimiento y la experiencia, pero que habrá que ver los rasgos de la personalidad que te permitan asumir que es ahí que se va a ajustar al nuevo rol. Muchas gracias. Vemos aquí quién más. Roberto Ramírez, adelante, Roberto. Sí, buenos días. Disculpe, ahorita vengo manejando, desde la mañana estoy manejando. No te es preocupes. sobre lo que usted comentó de estos, de la prohibición que tienen de 2 años los consejeros
y que luego regresan como representantes de partidos políticos. A mí me ha tocado observarlo, pero más con compañeros que estuvieron en alguna dirección, algún de titulares, que renuncian o se van y regresan como representantes de partidos políticos. Pero también me ha tocado ver el aspecto de que algunos titulares o personas que fueron responsables de alguna dirección, que inmediatamente trabajan en el gobierno, ya sea en el estatal o en el municipal. Yo sé que legalmente pues no tienen esa provisión, pero ya hablando éticamente, podrá ser válido de que si yo trabajé como director de organización electoral y al día siguiente ya estoy en el gobierno del estado, pues podría trabajar de esa manera, o esa sería mi duda, ¿no? Ya veo que aquí a veces hay personas que creen que la moral es un árbol que da moras, pero sí, éticamente valdría eso de que no me lo prohíbe la ley, pero yo estuve en un cargo sensible en el Instituto Electoral y ahora trabajo en el gobierno o trabajo en un partido político. Gracias, Roberto. Yo coincido contigo, no hay una prohibición legal. Y por otra parte diré que pues uno necesita trabajar. Cuando uno no vive de sus rentas o no es hijo de alguien que te dio una herencia muy buena, pues uno tiene que trabajar, máximo cuando uno tiene familia. Entonces creo que esa parte también es un elemento que se tiene que ponderar. Y habemos personas que hemos hecho de la función pública, o sea, de trabajar en la burocracia, pues nuestro proyecto de vida, bajo parámetros de ética y demás. Entonces, lo que yo diría es que no habiendo prohibición legal, ahora, lo que se exige, desde luego, es que esa persona guarde el debido secreto y la debida reserva de aquellos asuntos que deban ser así. Eso me parece. Y esto máxime cuando no hay un haber de retiro. O sea, cuando hay un haber de retiro que te garantiza un cierto nivel de vida, pues creo que se puede exigir más, pero cuando esto no existe, o sea, cuando lo que hay es tu liquidación común y corriente, que te da para poco tiempo, pues entonces me parece que sería difícil pedir más tiempo para que la persona no desempeñe ninguna función pública. Pero insisto, esto no está peleado con la debida reserva que se tiene que tener, por ejemplo, respecto de las informaciones. Roberto, mantienes la mano levantada, supongo que es para alusiones. Adelante, Roberto. No, es que no la bajé. Es que luego me estoy Perfecto, estacionando. perfecto. No la había bajado. No te preocupes. Adelante, Cintia González, te escuchamos, adelante. Sí, muchas gracias, doctor. Una pregunta, desde luego, desde su experiencia. ¿Cómo considera? Se supone que todos los consejeros tienen un piso mínimo de conocimientos. Sin embargo, al haber pluralidad de formación básicas o formación de licenciatura más bien, ¿cómo abona esta otra experiencia, esta experiencia paralela de estos perfiles al trabajo del organismo público local? En su experiencia, ¿cómo fue trabajar con esta variedad de perfiles? Ay, la verdad es que a mí me enriqueció mucho, sobre todo porque éramos un consejo paritario y en algún momento incluso por ciertas cuestiones llegamos a ser solamente 2 hombres y eso yo creo que enriquece mucho, mucho, compañera. Te voy a poner ejemplos concretos, porque creo que es lo que tú me estás pidiendo. En aquella integración donde, por ejemplo, teníamos una compañera contadora, pues cuando desahogábamos, por ejemplo, los temas relativos al presupuesto, los análisis, no solamente la votación, sino sobre todo el trabajo previo de reunirte con las áreas y demás, la verdad es que pues era muy ilustrativo lo que ella nos decía. A ver, es que esto está mal clasificado, esto tiene que clasificar de esta manera. A ver, esto está mal presupuestado, se tiene que hacer de esta manera. O cuando corríamos la fórmula para el financiamiento público, ya que aprendes a correrla no está complicado, pero las primeras veces que la corres, pues la verdad es que tener al lado una contadora, que pues eso lo sabe hacer muy bien, te ayuda mucho, te ayuda mucho. No porque le creas a pie juntillas, sino simplemente porque te lo explican. Eso no quiere decir que tus compañeros de las áreas no te lo puedan explicar, pero tener al lado una compañera consejera con esa experiencia, pues mucho. Por ejemplo, en cuestiones de comunicación social, el tener mercadólogas la verdad es que nos ayudaba mucho. A mí me ayudaba muchísimo a nutrir mi opinión. Por ejemplo, una cosa que siempre se hace cuando entran nuevas consejerías, ¿no? Vamos a cambiar el logo. Bueno, pues yo soy abogado, o sea, yo veo un logo y puedo decir si me gusta o no me gusta, pero hay toda una semiología detrás.
Entonces, pues a lo mejor sí sé de semiología, pero sé de semiología jurídica. Entonces, a ver, vamos a analizarlo con la compañera comunicóloga, con la compañera mercadóloga. A ver, es que este color no, porque estos colores reflejan tal y tal cosa. A ver, es que este logo puesto así no por tal y tal cosa. Es que este, no logo, sino los elementos del logo. Tienen un nombre técnico, ahorita no me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino en un consejo donde tengas una ingeniera industrial o un ingeniero industrial, por ejemplo, cuando desarrollas el plan integral del proceso electoral, debe ser utilísimo por la visión de procedimientos que tienen. Debe ser muy, muy útil, porque desarrollan en su carrera una visión de procedimientos. Utilísimo. Imagínate, por ejemplo, en un consejo donde tengas alguien de informática al momento de desarrollar el PREP, no porque lo vaya a desarrollar, sino porque lo va a poder explicar y vas a tener una persona pues con mayores conocimientos que la mayoría sentado en la mesa, pero que además, sentada en la mesa, que además entiende la complejidad de lo electoral. Yo soy un convencido, en lo personal, de que deben ser órganos con personas de muy distinta procedencia profesional, desde luego, desde luego. Por ejemplo, ahora que tenemos cuestiones tan importantes con pueblos y comunidades indígenas, imagínate tener una antropóloga o un antropólogo. No, hombre, pues es una delicia, una maravilla. Vas a poder hacer mejor las cosas. Pero es que la parte jurídica, a ver, siempre va a haber abogados. O sea, por lo menos vas a tener una dirección jurídica. No te preocupes por eso, abogados sabemos muchos, siempre va a haber. Pero imagínate tener un antropólogo o una antropóloga para estados donde, por ejemplo, es muy relevante el tema de pueblos y comunidades indígenas. Es relevante para todos, pero hay algunos donde es un tema todavía más álgido. Desde luego, a mí me parece que enriquece, que siempre te vas a topar personas con otras procedencias profesionales que van a enriquecer mucho el órgano electoral. Yo soy un convencido de eso. Entonces, sí, a mí me parece que es muy importante. Aquí nos hablan politólogos, administradores públicos, sociólogos. No, pues desde luego, ¿no? Comentaba yo que tuve una compañera socióloga al inicio de mi consejería, pues claro. O sea, el aporte, la visión, el análisis, pues viene desde otros puntos de vista y sí, desde luego es sumamente enriquecedor, es muy enriquecedor. Ahora, eso también exige que uno tenga apertura. O sea, yo no puedo decir, pues yo soy abogado de los electorales hace muchos años, a ver, o yo soy politólogo y soy experto en sistemas electorales. No, o sea, apertura al conocimiento y a la experiencia de las otras personas. Sé que insisto mucho en esto de la apertura, pero es que es muy importante. Realmente es un tema relevante, por eso insisto en eso. Y a mí me parece fundamental. Y esta idea de la paridad, que yo sé que no hablamos de ella porque lo vamos a ilustrar mañana con casos, a mí me parece que es muy oportuna, no solo por mandato constitucional y legal, que ya está, sino por el buen funcionamiento de un órgano, porque tienes visiones distintas, lo integras con visiones distintas. Me parece que eso es realmente muy importante, que en la mesa haya paridad, en la mesa de toma de decisiones. Híjole, a mí me parece que es sumamente importante. Y si además de paridad tienes distintas procedencias en cuanto a formación, uy, pues la verdad es que mejor. También distintas procedencias en cuanto a experiencia, ¿no? O sea, de repente tienes gente que viene del OPLE, gente que viene del INE, gente que viene de tribunales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o de tribunales locales, y todo eso te suma muchísimo porque te permite ver más aspectos de la profesión. Académicos, dice Ramón, sí, desde luego, con una condición. Y yo sé que a lo mejor me estoy pegando un tiro en el pie, pero soy consciente de lo que estoy diciendo. Académicos que entiendan que el puesto no es académico. A ver, sí, desde una consejería o desde una magistratura de tribunal puedes desarrollar una función de pedagogía ciudadana. Totalmente de acuerdo. Es más, diría, hay que hacerla, pero no es un puesto académico. O sea, a ver, cuando tú estás discutiendo un problema concreto y específico, tienes que dar soluciones concretas y específicas. Entonces, solamente lo diría con esa salvedad. Pero sí, desde luego. Y sé que me pego un tiro en el pie porque pues, toda mi vida he sido académico, aunque también he sido funcionario electoral. Entonces, pero sí, me parece que eso es importante, ¿no? Muy bien. Espero, Cintia, haber respondido a tu inquietud. Muy bien. ¿Quién más? Tenemos un par de minutitos más. ¿Alguien más? Miren, les voy a platicar una experiencia. Ramón Anaya, adelante, Ramón. Buenos días a todos y a todas.
¿Alguna duda sobre la selección de las consejeras y los consejeros? Había una crítica que se decía que a dónde estaban los académicos, a dónde estaban los y las expertas en los temas electorales, aunque bien, como menciona, no es una cuestión meramente académica, no es una cuestión, un trabajo meramente de investigación, de expertise en el tema. Hay muchísimas visiones, pero la crítica venía hacia, se estaban aceptando las consejerías y los consejeros, bueno, las consejerías de personas que venían de puestos administrativos pues muy altos, en otros temas, en otras administraciones o dependencias gubernamentales. Sí, pero esas dependencias para llegar a esos puestos necesitaban cierta vinculación política. Entonces llegan de esos puestos altos con cierta vinculación política, con gran expertise, por supuesto, pero entonces ahora son aceptados como consejeras y como consejeros. Entonces había esa crítica que se le hacía a la selección de las consejerías. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Ramón. Yo lo que diría es que también en la academia hay grilla y mucha, y lo digo con conocimiento de causa. Dos, no, sí hay personas que provienen de la academia, sí suele haber. A veces, a veces lo que no hay es personas que solo venían de la academia. O sea, gente que era, por ejemplo, profesoras o profesores de tiempo completo y que su expertise electoral era dedicarse a la docencia. Eso a veces no hay. Pero lo que sí sueles encontrarte es gente que combinaba la experiencia académica con la experiencia operativa. Ahora, también hay gente con sólida carrera académica. Voy a poner un ejemplo. Aquí el presidente de la Asociación de Consejerías y presidente del Instituto Electoral de Chiapas, Osvaldo Chacón, es un gran académico en temas de financiamiento de partidos políticos, incluso miembro del SNI, y que no solamente fue nombrado consejero, fue nombrado presidente del órgano electoral. Entonces sí suele haber, a veces no académicos puros o académicas puras, eso sí, pero sí suele haber personas con expertise o con experiencia académica. Muchas gracias, Ramón. Roberto, adelante, te escuchamos. Lo que pasa es que tengo tantas dudas y preguntas que quiero hacerte, pero la verdad es que creo que ya se acabó el tiempo, pero las hago y si no, pues mañana las contestamos. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, hay una consejera, bueno, no debía haber dicho, una persona consejera, voy a decir, que cuando siente que está perdiendo un debate en una comisión, casualmente pide invitar a los partidos políticos y casualmente siempre solo llega uno, que es el partido político que está en el poder en la gubernatura y en la alcaldía, o sea, prácticamente controla, y bueno, y tiene mayoría en el Congreso, entonces hay un partido político especialmente poderoso, por decirlo así, y casualmente solo llega el representante de ese partido político a discusiones que ella está perdiendo, ¿no? ¿Qué se puede hacer ante algo pues tan descarado, pero que no se puede comprobar tan fácilmente? Y luego, y la otra pregunta también te quería decir que a veces sirve muchísimo no tener muchos abogados, porque aquí lo que nos está pasando en el Instituto de Yucatán, por cierto, no, se me olvidó decir que yo soy consejero de Yucatán, se da hay mucha fuerza positivista del derecho, por decirlo de una manera, a tal grado, por ejemplo, que yo en las elecciones anteriores yo luché muchísimo porque se hagan la mayor cantidad de debates posibles y me decían que no, porque la ley solo dice que se haga 2 debates en el caso de gubernatura cuando las elecciones sean de gubernatura. Entonces son tan positivistas que me dio mucho trabajo lograr que rompieran la ley y hagamos debates para alcaldías, para diputaciones locales, etcétera, en unas elecciones donde no había elección de gubernatura. O sea, ¿cómo luchar contra un colegiado muy positivista, muy exageradamente apegado a la ley, a lo que yo llamo evidentemente legalista, y de la otra forma, cómo también luchar contra estas estrategias que evidentemente hablan de una parcialidad? ¿Es cuánto? Gracias. Bueno, lo que yo diría es que pues, todos los partidos políticos deberían tener el interés de estar presentes en las sesiones, ¿no? Incluso en las comisiones. Ahí más bien me suena que los demás partidos políticos no le están dando importancia. Eso me parece. Y desde luego, bueno, pues a final de cuentas,
las decisiones se tomarán, se votarán directamente en los colegiados, sobre todo en el Consejo General, y pues ahí siempre habrá la posibilidad de que el consejero o consejera que vote en algún sentido dé sus buenas razones y queden asentadas en el documento, y que incluso pues puedan servir después respecto de temas de impugnación. Ahora, en cuanto al tema de los abogados, es un tema bien interesante. Yo lo que diría es que, a ver, los abogados y las abogadas no somos iguales, tenemos procedencias epistemológicas distintas, visiones distintas del derecho. Yo lo que diría es que, aunque va a parecer aunque va a parecer mi respuesta muy abogadil, pero en el fondo no lo es que muchas veces en lo que nos podemos apoyar es en las decisiones de los tribunales, porque los tribunales, particularmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es un tribunal principalista. ¿A qué me refiero con principalista? Me refiero que trata de maximizar los principios. Entonces, cuando tú te topas con un abogado o una abogada muy positivista, muy del texto de la ley, y el tribunal no lo es, entonces tú le puedes sacar una sentencia. Oye, pero es que en tal sentencia decidieron esta cosa. Y como es positivista, no te va a argumentar en contra de la sentencia. Porque sería pegarse un tiro en el pie. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, aunque sé que mi respuesta parece muy abogadil, la verdad es que no es abogadil. O sea, más bien es una cuestión de principios, ¿no? Pero sí tiene que ver con formaciones profesionales. Muchas gracias, Roberto. Bien, pues estamos sobre el tiempo. Yo les agradezco a todas y a todos su puntual asistencia en nuestra sesión. Les agradezco sus preguntas. Se nos quedan cosas en el tintero. No se preocupen, apenas es la primera clase. Mañana tenemos la segunda. Y la clase de mañana lo que vamos a hacer es platicar sí el procedimiento, como desgranar el procedimientito, que es una cosa muy sencilla, y después ver algunos casos muy concretos de temas que nos parece que son relevantes, temas como, por ejemplo, cuestiones de paridad y otros. O sea, vamos a ver sentencias, criterios del tribunal en sentencias. Les agradezco mucho, les deseo que tengan muy buen día, que se mantengan con salud, y nos vemos el día de mañana. Arrancamos igual que hoy, digamos 8:05, para que todas y todos entren. Muchas gracias, muy buen día. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana.